tejidos. Son células que tienen características similares y están organizadas en eso, ¿ok? Y hay 4 tipos de tejidos que nosotros vamos a estudiar aquí a saciedad, ¿ok? El tejido epitelial, que es aquel tejido que reviste la superficie del cuerpo, etc. El tejido conectivo, como la palabra le dice, tiene algo de conexión. El tejido muscular, que forma los músculos, y el tejido nervioso, que forma las estructuras nerviosas de nuestro cuerpo. Son los 4 tejidos básicos que tenemos, ¿ok? Ahora, los tejidos, normalmente los tejidos están organizados en unas estructuras mayores que llamamos órganos, y los órganos que tienen funciones en conjunto forman lo que se llaman los sistemas, ¿ok? Si usted coge, por ejemplo, el sistema digestivo, pues el sistema digestivo empieza en la boca, la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso. Todo eso son órganos de ese sistema que tienen una función similar, pues la función, ¿verdad?, de comer, digerir la comida, sacar los alimentos que necesitamos y desechar lo que nos sobra. Y toda esa función la lleva a ese sistema. Pero cada uno de estos es un órgano separado. El esófago tiene unas características que el estómago no tiene. Y el intestino tiene unas características que el estómago no tiene tampoco. Así que cada cual tiene sus características individuales. Pero cada uno de estos órganos que mencionamos están hechos de esos 4 tejidos. Todos tienen epitelio, todos tienen tejido conectivo, todos tienen músculo y en todos hay nervios. O sea que están organizados, los tejidos se organizan en órganos, ¿ok? Como les decía, en el cuerpo humano, nosotros son muy pocas las células que viven aisladas. Y las células que mayormente en nuestro cuerpo pueden vivir aisladas por cierto tiempo son las células reproductoras, ¿verdad? Los óvulos y las espermas tienen un periodo de tiempo que pueden vivir como células solas, aisladas, ¿verdad? Pero limitado, ¿ok? Porque si no se mueren. Bien, bien. El citoplasma de la célula, vamos a encontrar, como yo les dije, tres cosas. Los organelos, las inclusiones y el citosol o la matriz. Esas 3 divisiones están en el citoplasma. Ahora, ¿qué son los organelos? Pues la palabra le dice, son como pequeños órganos que tienen la funciones bien primordiales en la célula. Sin esos organelos, la célula no puede sobrevivir, ¿ok? Así que, sin embargo, cuando hablamos de las inclusiones, una célula puede tener una inclusión y eso no le hace falta, pero está ahí. Puede vivir sin ella. En los organelos, pues mire, los organelos están divididos en 2 categorías. Aquellos organelos que tienen una membrana por fuera, están rodeados por una membrana, pues se le llaman organelos membranosos. Y hay otros que no tienen membrana alrededor de ellos, pues son no membranosos. ¿Cuáles son los membranosos? Pues mira, esta lista que tenemos aquí, y nosotros vamos a dedicarle un tiempo a cada uno de ellos. La membrana celular, ¿okay? O el plasma membrane o el plasmolema, los retículos endoplásmicos, que hay tanto uno liso como otro rugoso, con los complejos de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y las vesículas asociadas a él, los peroxisomas, un organelo que existe en algunas células que se llama el ano de lamela. Los endosomas, como vamos a ver, son unas vesículas que la célula adquiere desde afuera y antes esto no se incluía en los organelos, se llamaban vesículas y punto, pero hoy en día lo ponen en una categoría, igual que las vesículas de transporte, como plaspinocíticas, las que tienen cubiertas, coated por fuera, también parte, y el núcleo. Miren, a veces uno piensa que el núcleo es una división aparte de la célula,
lo es. Pero cuando entramos en esta categoría tienen que tener mucho cuidado y pensar que el núcleo es un organelo también, un organelo. Y no solamente es un organelo, es el más grande de todos. Son cositas así, detallitos que a veces uno los mira por encima y no le da mucha importancia, pero a veces esas cosas pues tienen importancia. Entonces tenemos en la célula organelos que no son membranosos, que no tienen membrana a su alrededor. Entre ellos están unas estructuras que llamamos microtúbulos, una serie de tubitos que hay dentro de la célula. Hay filamentos en la célula. Hay unos filamentos finitos que llaman de actina, unos de tamaño intermedio. Tanto los microtúbulos como los filamentos forman lo que llamamos el citoesqueleto de la célula. Porque la célula tiene un esqueleto, nosotros tenemos un esqueleto de hueso que es el que le da forma a su cuerpo, ¿verdad? Pues las células, dentro de ellas, hay células que son redondas, hay células que son bicóncavas, hay células que son columnares, hay células que son cuboidales, que tienen forma y mantienen esa forma. ¿Y quién le mantiene esa forma a esa célula? Pues un esqueleto que tienen adentro de estas estructuras. Los centriolos no tienen membrana, ¿verdad? Los ribosomas y este organelo que no sé si lo habrán oído hablar de él, se llaman los proteosomas. Los proteosomas es un organelo que hay en la célula, un organelo, vamos a decir, de los últimos añadidos en las listas, que sirve para destruir las proteínas que el cuerpo no necesita. ¿Ok? Bien. Así que estos son la lista de organelos que vamos a trabajar con ellos en estos días. ¿Ok? Como les digo, las inclusiones son cosas que hay en la célula, pero que no son esenciales. Puede ser producto del metabolismo, desechos del metabolismo, ¿ok? Como pueden ser gránulos de nutrientes, pueden ser gránulos de pigmento que hay en la célula. Algunas células tienen cristales, un pequeño cristal, adentro, así que son, como aquí te dice, son estructuras transitorias que a veces están y a veces no están, ¿ok? Y que en realidadmente no participan tanto en el metabolismo de la célula como por ejemplo las mitocondrias, ¿verdad? Los ribosomas, que son esenciales para la célula poder sobrevivir, ¿ok? Como les dije ahorita, pues los microtúbulos, los filamentos y los microtúbulos forman el citoesqueleto. Pero no solamente se graben en la mente que los microtúbulos y los filamentos solamente son esqueletos que mantienen la forma, porque muchas de estas estructuras tienen otras funciones en la célula. Por ejemplo, vamos a ver que muchos de ellos tienen que ver con la motilidad de la célula, si la célula se mueve, si la célula se contrae, ¿ok? Todas estas cosas pues tienen que ver también esas otras funciones con los microtúbulos y los microfilamentos, ¿ok? Y los filamentos, como les dije, hay filamentos finitos, los más finitos se llaman filamentos de una proteína que vamos a estudiar aquí que se llama actina, ¿ok? Los filamentos intermedios se llaman intermedios por eso, porque son de tamaño intermedio, y de esos hay varias categorías que vamos a discutir más luego. Y los microtúbulos, como les digo, pues son pequeños túbulos dentro de la célula. Y como les dije ahorita, el citoesqueleto, todas estas estructuras están en una solución que se llama el citosol, que está compuesto de agua, iones orgánicos, ¿ok? Estructuras, componentes esenciales de la célula están suspendidos en esa solución, ¿ok? Así que esa es la estructura de cada uno de estas áreas. Antes de entrar en esto, mira,
yo quiero ir con esto, estas tablitas están en su libro. Creo que yo se las repartí, pero sí, están mejor en su libro. Yo quiero ir con cada una de ellas para que ustedes vean de qué es lo que vamos a hablar en las células. Y las vamos a mirar, las vamos a ver para que ustedes las vean también, ¿ok? Mira, por ejemplo, el núcleo. No se la repartí. No está en el panfleto. ¿Ah? Están al final del panfleto están estas tablas que yo las puse, ¿ok? Así que vamos a ir sobre ellas para ver qué es lo que vamos a estudiar aquí en clase y tener una idea cuando lo vayamos a ver con más detalle qué es cada uno de ellos, ¿ok? Ok, vamos a ver lo que dice esto aquí y después yo se las enseño, ¿ok? Bueno, el núcleo de la célula. Pues como te dice aquí, el núcleo es el organelo, fíjate, vuelve y te dice el más grande de la célula. Tiene dentro de ello pues la cromatina y una estructura que se llama el nucleolo, ¿ok? Cuando lo veamos en microscopía electrónica vamos a ver que ese núcleo tiene doble membranas, tiene dos membranas alrededor de él con una serie de poros, de huequitos en esa membrana. Y dentro de él, ese núcleo, está la cromatina, el DNA, que a veces esa cromatina se ve densa, bien negra, porque está condensada y se llama heterocromatina. Otras veces la cromatina se ve light, clara, porque está suelta, se llama eucromatina, ¿ok? El nucleolo, fíjate que, fíjate también, como te dice aquí, aquí el núcleo de la célula, el autor debió haber puesto lo mismo que puso aquí, que tiñe basofílico, ¿verdad? Porque tiñe azul con los tintes básicos, ¿verdad? Aquí en el nucleolo, que es una estructura que está dentro del núcleo, también que tiñe basofílica, y vamos a ver como el nucleolo es una estructura que se ve como de granitos, de pequeños filamentos ahí dentro de él. Mira, la membrana celular. Fíjate que estas son estructuras que se pueden ver con el microscopio de luz, y acá te da las características de microscopía electrónica. La membrana celular, que es lo primero que vamos a estudiar. La membrana celular no se ve en el microscopio de luz como membrana. Si tú ves un límite de la célula, pero la estructura de ese límite tú no la puedes estudiar en microscopía de luz. Y vamos a ver cómo esa membrana celular, cuando la veamos en microscopía electrónica, está hecha de dos líneas bien densas, bien oscuras, y una línea clara en el medio. El retículo endoplásmico granular, ¿ok?, que es una estructura bien basofílica. ¿Por qué es bien basofílica? Porque es una serie de membranas que tienen ribosomas pegados a ella, ¿verdad? Y por eso le da basofilia. El retículo endoplásmico liso, también es una estructura hecha de membranas, pero no tiene ribosomas asociados a ella, y es una estructura que normalmente tiñe eosinofílica o acidofílica. Eosinofílica y acidofílica se intercambian, porque eosinofílica lo que quiere decir es que es eosina, y acidofílica es que es ácido, pero la eosinofílica es un tinte ácido, ¿verdad? Okay. El aparato de Golgi, mira, a mí quizás se me pasó esto la vez pasada en la clase. El aparato de Golgi también es una estructura de membrana, una serie de sacos membranosos, ¿verdad? Muy cerca del núcleo. Pero el aparato de Golgi no tiñe con hematoxilina y eosina, no tiñe, no se ve. Cuando vemos células
y hay un buen aparato de Golgi, esa área se ve clara, se ve con un hueco claro. Eso le llaman el negativo del Golgi, negative Golgi. Cuando discutamos el Golgi, yo se lo vuelvo y se lo repito. Vesículas secretoras. Pues las vesículas secretoras pues son vesículas que están dentro del citoplasma, que tienen algo que se va a salir de la célula en algún momento. Los endosomas, que también es una serie de vesículas que hay en el citoplasma. Te voy a explicar lo que quiere decir, que se han venido de afuera hacia adentro. Los lisosomas son unas estructuras membranosas también que contienen enzimas hidrolíticas. Los lisosomas son como los estómagos de la célula, es donde se rompen los componentes, la digestión ocurre ahí. Es muy difícil verlo a menos que no se hagan reacciones enzimáticas, histoquímicas, de las enzimas que tienen dentro del lisosoma para demostrar que son el lisosoma, ¿ok? Y los peroxisomas también se demuestran con tintes especiales de histoquímica, ¿ok? Cristales, los ribosomas son muy pequeñitos, casi no los vemos. El glucógeno y las gotas de lípidos, estas dos estructuras son estructuras de inclusiones, son inclusiones que vamos a discutir, ¿ok? La función de todas estas estructuras, todos estos organelos tienen sus funciones y están en la célula porque actúan, y si actúan y son necesarios en la célula y algo falla en alguno de estos organelos, esas células no van a funcionar correctamente y nos van a producir una serie de enfermedades o patologías a causa de la deficiencia que haya en esos organelos, ¿ok? Mira, el núcleo, como ya tú sabes, pues es donde está la cromatina, el DNA, el genoma, los genes están en el núcleo, ¿ok? Ya tú sabes que si hay un gen defectuoso, pues salen una serie de anomalías, de cosas raras en nuestro cuerpo, ¿ok? Así que las mutaciones y eso, pues, nos van a dar ese problema. El nucleolo. ¿Qué es el nucleolo? Pues el nucleolo, cuando lo discutamos, es el sitio donde se sintetizan las proteínas que van a formar los ribosomas. Así que el nucleolo está muy asociado con los ribosomas, Y si el nucleolo está mal, mira, aparece este síndrome que se llama el Werner síndrome. Aquí van a aparecer un montón de enfermedades. No tienes que aprendértela, ¿ok? No, a menos que yo no te la mencione en la conferencia, ¿ok? Ahora, las funciones sí, estas funciones sí tú te las vas a saber porque eso es básico, ¿ok? La membrana celular, pues la membrana celular cuando la discutamos ahora, pues la membrana que dice lo que pasa o sale de la célula. Esa membrana tiene la función tiene muchas funciones esa membrana, además de eso. El retículo endoplásmico granular es el sitio donde los ribosomas están pegados a él y las proteínas que sintetizan las manda por esos canales del retículo endoplásmico a donde tengan que ir, que vamos a ver más tarde. El retículo endoplásmico liso mayormente está asociado con el metabolismo de lípidos y la grasa, ¿ok? Y la síntesis de hormonas esteroidales. El aparato de Golgi, cuando lo veamos, es el sitio donde se dan los toques finales a los productos de la célula. Ahí se empacan, se le pone el sello y se envían hacia afuera en el Golgi, ¿ok? El vesícula secretor, las mitocondrias. ¿Quién no sabe quiénes son las mitocondrias aquí? Las mitocondrias son pues las plantas eléctricas, ¿verdad? Que producen la energía, ¿verdad? Cuando se nos fue la luz ahora con María, teníamos plantas eléctricas de esas de gasolina en las casas. Pues esas son las mitocondrias que producen la energía, ¿ok? Endosomas, como te dije, son vesículas que hay en la célula que vamos a discutir.
Los lisosomas, ¿ves? Tienen que ver con la digestión celular. ¿Ves? Hay muchas enfermedades, porque los lisosomas tienen muchas enzimas y si alguna de ellas nos falla, pues se nos fastidió la cosa, porque ese producto no se puede digerir y se nos acumula y nos crea una enfermedad, ¿ok? Y el citoesqueleto, que te hablé más o menos de las funciones, los ribosomas, que es donde se sintetizan las proteínas, el glucógeno, que es una forma de almacenaje de la glucosa en la célula, y el lípido, que son pues una forma también de almacenar las grasas en la célula, ¿ok? Así que esas son las funciones generales de cada uno de estos organelos, ¿ok? Vamos a ir discutiendo estos organelos ahora poco a poco. Vamos a ver los primeros. Yo se los voy a ir enseñando. Y bueno, aquí yo tengo una microscopía electrónica, ustedes saben, de una célula. Y este es el núcleo, ¿ves? Y esto es la cromatina. Ven que hay una cromatina que se ve clara y le pusieron eucromatina, y una cromatina densa que le pusieron heterocromatina. Ya hablaremos de eso. Aquí hay una membrana celular, una membrana nuclear que casi no se nota, y aquí está el citoplasma y aquí está la membrana de la célula. Esa es la membrana celular de esa célula que yo tengo ahí, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito ahora de un poquito de esa membrana celular, Ve, esto es un diagrama de una célula, uno de los libros que es bien diagramático, donde te demuestra más o menos la estructura de cada uno de estos organelos que hemos visto, ¿ves? Mira, fíjate el núcleo, el autor te lo puso y dentro del núcleo te puso una mancha ahí y le dijo nucleolo. Y aquí afuera te puso una membrana con unos hoyitos, unos poritos, quiere decir que esa membrana es porosa. Acá afuera te puso una estructura que le llamó mitocondria, a esto le llamó retículo endoplásmico granular, a esto le llamó centriolos, ¿ok? A esto le llamó retículo endoplásmico liso, a esto por acá le puso vesículas de lípido, lisosoma, diferentes vesículas que hay dentro de esa célula, ¿ok? Esto es un diagrama también de una célula, pero este es diagramático, ¿verdad? Donde te demuestra más o menos lo que hemos mencionado y lo que vamos a hablar, ¿ves? Aquí tienes el núcleo de la célula con el nucleolo, la membrana nuclear, ves que es doble, que hay dos membranas con un espacio, mira los poros. Acá te puso muchas cositas distintas. Esto que está aquí, esta serie de membranas aquí en forma de como de una gorra, esto es el Golgi. Esto que te puso aquí son los centriolos. Aquí te puso esto aquí, esto es el retículo endoplásmico granular, que es como una red que hay dentro de la célula, ¿okay? Así que, y acá afuera, el límite de la célula es la membrana celular, ¿ok? Mira, te voy a enseñar algunas células de microscopía de luz. Esto es lo que nosotros vemos cuando usamos el microscopio de luz, ¿ok? Por ejemplo, mira, aquí yo tengo muchas células en esta fotografía. Esta es una fotografía, ¿tú sabes de a dónde? Esto es un ovario de la mujer. Y en ese ovario, esta célula grande que está aquí, mira, esto es una célula, está aquí. Este es el núcleo y esta es la cromatina dentro de ese núcleo. Eso es un ovocito, es el precursor del óvulo, ¿verdad? El ovocito se convierte en óvulo después. Esta es una célula grande, que podemos, bastante gigante, ¿verdad? Pero mira, cada una de estas que tú ves aquí, cada una de estas con esos núcleos es una célula también.
Y todos estos puntitos que tú ves por aquí, todos estos puntitos son los núcleos de muchas células que hay ahí. Hay millones de células en ese tejido ahí, ¿ok? Eso es una célula. Eso es lo que vemos. Mira aquí. Esto es otra célula. Eso es lo que vemos en microscopía de luz. Esto es una neurona. Este es del sistema nervioso. Esta es una neurona. Mira qué grande esa neurona. Mira el núcleo. ¿Ves? Todo este es el nucleolo. Y este es el citoplasma. Aquí están todos esos organelos que hemos mencionado, están aquí dentro. Pero a microscopía de luz, lo que vemos son puntitos. Y para identificar alguno de ellos, tendríamos que hacer un tinte especial para ver cuál de ellos es el que tenemos ahí, ¿verdad? No así en la microscopía electrónica. Y todos estos núcleos que tú ves aquí son núcleos de células más pequeñitas. Células que son, ¿verdad?, mucho más pequeñas, pero tienen su núcleo y su citoplasma también. Aunque sea pequeña, lo tienen en menos cantidad, ¿verdad? Pero esto es una neurona bien grande también, una célula. Mira, esta es otra neurona. Esta que parece como una pirámide aquí, esto es una neurona también del sistema nervioso central. Y esto es el núcleo, y este es el nucleolo. Pero fíjate, ya en el citoplasma de esta célula yo puedo ver como que hay como unos granulitos azules, ¿verdad? Quiere decir que son basofílicos, tiñeron de azul, basofílicos, ¿verdad? Esos granulitos que están ahí, yo sé que es retículo endoplásmico granular. Eso es lo más que yo puedo ver y decirte a ti que eso es retículo endoplásmico granular. No te puedo enseñar nada más, eso. Nada más, ¿ok? La microscopía de luz. Y como te digo, todo esto que están por aquí, todos estos basofílicos, todos estos son núcleos. Núcleos de otras celulitas mucho más pequeñas del sistema nervioso. ¿Ok? Mira, aquí tengo células. ¿Qué yo tengo aquí? Esto es como un tubo. Como si tú cogieras la manguera de tu casa y la cortaras por la mitad y la miraras así de lado. Tú ves el hueco de la manguera en el centro, que sería este, y la pared de la manguera sería esta. Esa pared de esa manguera está hecha de células. Y esas células, ¿cómo son? Más o menos columnares. Forman una cubierta de células columnares. Eso es un epitelio. Eso es un epitelio. Pero yo lo que te quiero enseñar es que esta célula tiene un núcleo y un nucleolo, que lo puedo ver también. Y todas estas que están por acá también son células con núcleo. Obviamente te estoy enseñando las que son mayores, las que te puedo demostrar las cosas. No estoy buscando las que no puedo demostrarte nada. ¿Okay? Esas son células también. Células. Pero entonces esa misma célula, cuando voy a microscopía electrónica, ya cambia el panorama. Cambia el panorama y a microscopía electrónica de transmisión, esta es mi célula, esta es mi unidad. Y aquí veo el núcleo y veo la cromatina de dos colores, acuérdate que te digo de dos colores, blanco y negro, porque en microscopía electrónica todo es black and white, ¿verdad? Y veo acá en el citoplasma un montón de cosas. Mira esta red que tú ves aquí, que tiene como unos puntitos por el lado. Eso es retículo endoplásmico granular. Y mira, este que está aquí, que son membranas también, pero un poquito distinta, ese es el aparato de Golgi. Y esta que tienen esta M por aquí son mitocondrias, ¿ok? Y esto es una vesícula. Pues ya yo veo mucho más. Veo la membrana nuclear aquí, la membrana celular está aquí afuera, ¿ok? Así que de eso quiero que vayan mirando. Mira, aquí tengo otra célula en microscopía electrónica. En esta, a pesar de que tiene lo mismo, te la puse porque puedes ver esta estructura que está aquí, ese es el nucleolo. Fíjate que tiene una configuración un poquito distinta a la cromatina densa y a la cromatina clara. Este es el nucleolo. Y los demás, mira, retículo endoplásmico granular,
algunas mitocondrias por ahí, ¿okay? A microscopía de luz. Y cuando yo miro esa célula y aumento la magnificación en microscopía electrónica, que se puede hacer también, entonces estoy mirando la membrana celular, estoy aquí mirando el límite de afuera de la membrana celular. Mira lo que yo veo, mira lo que yo veo, que esa línea que yo veía a microscopía de luz tiene una estructura trilaminar. Hay como tres papeles aquí, uno afuera, uno adentro y uno en el medio. Dos líneas densas afuera y una línea clara en el medio. Esa es la membrana celular a microscopía electrónica, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Cuando los bioquímicos y toda esta gente empezó a estudiar esa membrana celular, pues se dieron cuenta que esa membrana celular estaba compuesta de componentes químicos, ¿ok? Y crearon una teoría para ver cómo era que estaba hecha esa membrana celular. Esa membrana celular, cuando ellos la estudiaron y llegaron a la conclusión, dijeron, esa membrana celular está hecha de estas estructuras. Está hecho de lípidos, que estos se llaman fosfolípidos, y está hecho de estas cosas que se llaman proteínas en la membrana celular. Así que la membrana celular, esas líneas que tú ves ahí, ¿ves? Esas líneas representan estas capas de moléculas que hay en la membrana celular. ¿Ves? ¿Ves? Así es como se ve la membrana celular. ¿Ves? Se ve como una estructura trilaminar, dos capas oscuras afuera y una en el centro. Todas estas son estructuras que están rodeadas por membrana celular, que vamos a discutir más tarde, ¿ok? Pero vamos ahora Mira este diagrama que es de tu libro, esta fotografía es de tu libro. ¿Cómo los bioquímicos y esta gente pensaron que es la membrana celular? ¿Okay? La membrana celular está hecha de estas moléculas de fosfolípidos, dos capas de fosfolípidos, y metidas entre estos fosfolípidos están estas estructuras que son proteínas. Entonces, hay dos tipos de proteínas en la membrana celular. Estas que están metidas como en la membrana se llaman integrales, proteínas integrales. Y unas que están en la periferia de la membrana se llaman proteínas periferales. Además de fosfolípidos, hay otros lípidos en la membrana celular, como lo es el colesterol, ahí en la membrana celular. Hay esfingolípidos también y hay carbohidratos pegados a la membrana celular. Así que esta fotografía, esta imagen de cómo está hecha la membrana celular, pues tú te la vas a grabar en la memoria para poderte meter toda esta teoría de la membrana celular. Esa es la estructura que se le ha dado a la membrana celular de acuerdo a la teoría de los primeros señores que la descubrieron, describieron esta membrana celular como era. Quiero que note que en esa membrana celular hay algunas áreas que están restringidas. ¿Ves? Que esta es la membrana celular, pero aquí hay como un área restringida donde los fosfolípidos han encarcelado algunas proteínas ahí. Eso le llaman un lipid raft. Lipid raft, ¿ok? Cuando lo veamos ahora, ¿ves? Un lipid raft, se llaman a esta estructura. Cuando veamos ahora, esto es lo mismo que yo te enseño ahorita, diferentes tipos de células en tu libro.
Vamos a ver la membrana celular y entonces a discutirla, porque la membrana celular tiene tanta teoría que discutir, porque la membrana celular es la base para entrar, controla lo que entra y sale de la célula. Como tú has podido ver por lo que yo te he dicho, dentro de la célula hay muchas estructuras con membranas. Pues mira, alguien dijo, pues entonces dentro de la célula hay un sistema de membranas. Y le llaman a eso, le llamaron el endomembrane system, que no es otra cosa que las diferentes membranas que hay en los diferentes organelos de la célula. Y déjame decirte, mira, las membranas de cada uno de esos organelos, a pesar de que yo te voy a describir un modelo de la membrana celular, hay diferencias en las estructuras de las membranas celulares de cada uno de estos organelos. A pesar de que tienen el mismo patrón, el mismo modelo, hay diferencias en ellas, ¿ok? Así que la membrana celular, como ya tú sabes, pues es una membrana selectiva, es lo que deja pasar cosas de afuera dentro de la célula y lo que deja pasar de la célula hacia afuera, ¿okay? También se conoce como el plasmolema, membrana celular, plasma membrane, todos esos nombres se le han dado a esa misma estructura, ¿okay? Las funciones, pues mira, todas estas son funciones que se le achacan a la membrana celular, además de controlar el paso, ¿verdad? Actúa como una membrana semipermeable que deja pasar cosas que ella quiere y no deja pasar. También mantiene la estructura integral de la célula, ¿verdad? Que la célula se mantenga íntegra, ¿verdad? La estructura. También regula las reacciones que hay entre célula y célula, porque a veces no todas las células son estáticas, están quietas en nuestro cuerpo. Hay células que se mueven, por ejemplo, las células de la sangre, los corpúsculos rojos, los corpúsculos blancos. Son células que migran a diferentes partes de nuestro cuerpo. Y cuando llegan a algún lugar y se encuentran con otras células, van a interaccionar, ¿ok? Se van a comunicar para ver qué es lo que aquella quiere, que llegó aquí de presentar, ¿verdad? ¿Qué es lo que aquella quiere? ¿Ok? Hay interacción, ¿ves? Y permite, las moléculas que hay en la membrana, permite reconocer las células, ¿ok? Y la membrana, como vamos a ver, pues establece mecanismos de transporte. Vamos a ver todos esos mecanismos que hay. Y muchas veces en la membrana celular, una señal externa, algo que toca la membrana celular, se convierte en una señal interna para que la célula ejecute una reacción bioquímica dentro de la célula, ¿verdad? Pero viene de afuera, controlado por la membrana celular. ¿Bien? La estructura, como ya yo te dije, en la microscopía de luz no vemos la membrana como tal, vemos el límite. En microscopía electrónica, pues vemos que tiene una dimensión, se dice que es alrededor de 7 nanómetros de espesor. Como te enseñé en la fotografía, es trilaminar. Viste que habían dos líneas oscuras y una línea clara en el centro, ¿ok? Dos electrodensas y una electrolucente, ¿ok? ¿De qué está hecha la membrana celular? Como ya te dije, esa membrana celular está hecha de 2 capas de fosfolípidos, y en esa capa de fosfolípidos hay metidas unas proteínas que se llaman proteínas integrales y algunas que están pegadas a ellas que se llaman proteínas periferales, ¿ok? Los lípidos, como te dije, que hay en la membrana, la mayor parte, como vamos a ver, son fosfolípidos, pero también hay glicolípidos, colesterol, hay proteínas y hay carbohidratos. Por lo general, la relación en una membrana de proteínas a lípidos es de 1 a 1. Pero en algunas membranas esa relación cambia, hay más lípidos que proteínas. Por ejemplo, en las membranas de las fibras nerviosas que están rodeadas por esa capa que se llama mielina,
En la mielina hay más lípido que proteína, una proporción de 4:1, ¿ok? Así que no todas hay variaciones en esa relación. Bueno, el primer modelo de los primeros señores que se inventaron ese modelo que yo te enseñé de la membrana celular fueron estos dos señores que se llaman Singer y Nicholson para allá para el 1972. Y ellos crearon lo que ellos llamaron el Fluid Mosaic Model. Ellos decían que la membrana celular era como un mar de fosfolípidos. Un mar de fosfolípidos. Estaba hecho de fosfolípidos. Y en esa capa de fosfolípidos, las proteínas flotaban en ese mar de fosfolípidos. Eran como icebergs, ¿verdad? Como témpanos de hielo, esos grandes cuando caen al mar que flotan, ¿verdad? En el mar. Así fue la visión que él dio de la membrana celular, ¿ok? Una membrana fluida, donde las cosas tenían movimiento en esa membrana, ¿ok? Pero luego, hoy en día, ese modelo del Fluid Mosaic Theory se ha modificado y se le ha añadido a ese modelo los famosos lipid raft, diciéndonos que en ese modelo hay unas áreas donde las proteínas están rodeadas de fosfolípidos y le limitan el movimiento a las proteínas, ¿ok? Así que hay cierto control de movimiento, ¿ves? Que no todas las proteínas son icebergs, como témpanos de hielo en el mar. Hay algunas que están controladas. Algunos dicen que estos lipid rafts son como plataformas de señales que hay en la membrana celular, o sea que están ahí como antenas para coger señales y transmitirlas dentro de la célula, ¿ok? Así que son cosas que nos han venido diciendo a través del tiempo todos estos investigadores. Como te dije, los lípidos que hay en la membrana, la mayor parte son fosfolípidos, hay, como te dije, esfingolípidos y colesterol. Los fosfolípidos, que son los más abundantes, que eran aquellos muñequitos que parecían como muñequitos. Los fosfolípidos los describen, ¿verdad? Como tienen una molécula. No sé por qué. Son como un muñequito con dos rabitos, una bolita con dos rabitos, qué raro, los fosfolípidos. No me gusta hablar en vano. Estos son los fosfolípidos, ¿ves? Que tienen como una bolita y estos rabitos aquí. Estos rabitos. Cada uno de estos representa una molécula de un fosfolípido. Hay una capa afuera y una capa interna, ¿ves? Y los rabitos de los fosfolípidos todos dan hacia adentro, ¿ok? Esta bolita, la parte de afuera de estas moléculas, es hidrofílica, o sea que atrae al agua, pero estos rabitos aquí adentro son hidrofóbicos, odian el agua aquí adentro, ¿ok? Así que cuando te hable de eso ahora, ya sabes de qué te estoy hablando.
¿ok? Los fosfolípidos, como tú puedes ver, tienen una parte polar, que es la bolita, que es el head, y los dos rabitos son hidrofóbicos, que son los que llaman fatty acid tails. Y como tiene una parte hidrofílica y hidrofóbica, se dice que los fosfolípidos son anfipáticos, ¿ok? Como te dije, las bolitas, las cabezas miran hacia afuera, los rabitos miran hacia adentro, ¿ok? A veces a esas moléculas se le pegan carbohidratos y entonces le llamamos glicolípidos, ¿ok? Hay un poco de fingolípidos y un poquito de colesterol. Los carbohidratos en la membrana. Los carbohidratos están pegados mayormente en la superficie de afuera de la célula, o a las proteínas o a los lípidos. Entonces le decimos que son glicolípidos o glicoproteínas. Si están pegados a la proteína, pues se dice que es una glicoproteína o un glicolípido, ¿ok? A veces hay tantos carbohidratos pegados a la membrana celular que forman como una cubierta que se ve en la microscopía electrónica como media nebulosa, fósil. Eso le llaman el glicocálix, ¿ok? Así que los carbohidratos cuando hay muchos carbohidratos en la superficie externa de una membrana celular, forman esa cubierta media nebulosa, se le llama el glicocálix, ¿ok? Ese glicocálix tiene también funciones. Por ejemplo, dicen que tiene una función protectora de la célula, se le pegan enzimas sobre ella, se cree que también ayuda a que las células se reconozcan unas a otras, ¿verdad? Si hay glicocálix, etc. Las proteínas, como te dije, están las integrales y las periferales, ¿eh? Y todas estas proteínas tienen funciones bien especiales en la membrana, porque esas proteínas van a controlar funciones de dejar pasar sustancias dentro de la célula o no dejar pasar sustancias dentro de la célula, ¿ok? Esta es la página que tiene las correcciones que yo les di abajo, así que hay unas cositas más afuera. Mire, aquí es donde empezamos a rompernos la cabeza. Estas proteínas integrales que hay en la membrana celular tienen, como te dije, muchas funciones y actúan de diferentes maneras. Y esas proteínas han sido clasificadas de acuerdo a cómo funcionan en la membrana. Hay algunas proteínas de estas que actúan como bombas, pumps. O sea, ellas bombean iones de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, ¿ok? Hay algunas proteínas de esas que tienen un canal, un huequito en el medio, ¿ok? Y a través de ese canal deja pasar iones en esa membrana. Hay algunas de esas proteínas que actúan de receptores. Hay moléculas que se le pegan a esas proteínas, ¿verdad? Son como receptores. Y ahí, al pegarse esa señal, un ligando es una señal que llega a la membrana. Otras actúan como anclaje, linkers. Hay proteínas de esas que hay parte de la proteína que se agarra en el citoplasma y hay parte de la proteína que agarra algo en la parte exterior de la célula, ¿ok? Hay proteínas de estas que actúan como enzimas y hay proteínas de estas que actúan como bloques estructurales en la membrana. Van a formar estructuras en la membrana celular. Por ejemplo, cuando estudiemos las células epiteliales, vamos a ver que las células epiteliales están pegadas unas a otras por unas uniones que se llaman occluding junction, gap junction, desmosomas. Son tipos de uniones entre las células. Pues esas uniones, la unión de esas dos células está hecha a base
de una interacción entre proteínas integrales. ¿Ok? Estas proteínas integrales, algunas de ellas, especialmente las que son las integrales, perdón, también se le conocen como transmembrane protein. ¿Por qué? Porque pasan de un lado a otro de la membrana. ¿Ok? Hay una parte de la proteína que da hacia afuera y una parte de la proteína que da hacia adentro. ¿Ok? Algunas de estas proteínas son bien grandes, y entonces le llaman single pass porque solamente pasan una vez a través de la membrana. Pero hay otras proteínas estas que son tan largas que es como una cinta que da varias vueltas en la misma membrana. Entonces a esas le llaman multipass proteins. ¿Ok? Estas proteínas integrales de la membrana se pueden ver muy bien y demostrar con la técnica que ustedes leyeron, que se llama el Freeze Fracture Technique. Esa es una técnica donde se congelan las células y entonces se le da un pequeño cantazo con una navaja a la célula congelada y la célula parte. Entonces, y normalmente por donde parte la célula es por la membrana celular. La membrana celular, como tú viste, tiene dos capas. Pues por el medio de los rabitos esos hidrofóbicos, por ahí se parte la membrana. Entonces decimos que esas proteínas integrales se las podemos demostrar con esa técnica, el Freeze Fracture Technique. Entonces esa membrana se parte con la cara de afuera que daba hacia afuera de la célula, se llama el P-phase. Perdón, el E-phase, the external phase. Y la parte que da hacia adentro, hacia el citoplasma, le llama el P-phase. Entonces, una cosa interesante es que se ha visto que la mayor parte de las proteínas integrales se pegan pegadas al P-phase de la membrana celular. ¿Ok? Esto sería la forma de hacer el Freeze Fracture Technique. ¿Ves? La membrana celular se le está dando un cantazo y se está partiendo la membrana celular por el mismo medio. Y hay una capa, la que daba hacia afuera se llama el E-phase y la que daba hacia el citoplasma se llama el P-phase. Entonces, cuando se hace microscopía electrónica de las caras de esa membrana, se nota esto, ¿ves? Así es la membrana celular, ¿ves? Trilaminar. Este es el E-phase y este es el P-phase. Fíjate que en el P-phase hay más puntitos, más bolitas. Quiere decir que cada una de estas bolitas representan las proteínas integrales que hay en esa membrana. Y fíjate que hay más pegadas en el P-phase de esa cara. ¿Okay? Así que eso es la forma que se ha podido ver. Miren, ¿se acuerdan que le hablé ahorita que en la membrana celular, afuera, estas son las proteínas integrales, ¿verdad? Que en la parte de afuera tiene carbohidratos pegados la membrana celular. Puede estar pegado a las proteínas o, aquí los pusieron todos en las proteínas, pero pueden estar pegados también a los lípidos. ¿Ok? Entonces, a los fosfolípidos. Entonces, cuando hay muchos carbohidratos de estos pegados a la membrana celular, se forman tanto, y entonces vemos esto es una membrana celular que está doblada, tiene muchos dobleces la membrana celular, tiene muchos dobleces esa membrana celular, como es la membrana de las células intestinales. Pero aquí tú ves encima de esta membrana celular esa área como media nebulosa, media fósil, ahí encima. Eso es el glicocálix. Este glicocálix lo que representa son las moléculas de carbohidratos sobre esa superficie de esas células. ¿Okay? Mira aquí.
fíjate aquí que tú ves la membrana trilaminar. En este caso, mira, esto es esto. Déjame explicártelo. Esto que tú ves aquí son como dedos, como mis dedos. Eso se llaman, la célula tiene muchas proyecciones hacia arriba, se llaman microvellos, pequeños vellitos que salen hacia arriba. Entonces, cuando cortamos esa membrana celular, esos vellitos, si tú me coges los dedos míos y me los cortas por la mitad y yo te los enseño así, de lado, pues te estoy enseñando estos deditos cortados por la mitad así, ¿ok? Esos son mis dedos porque tú lo estás mirando. Y esta es la membrana celular alrededor de mi dedo, ¿eh? Fíjate que tiene 3 capas y en la capa de afuera tú ves que también hay como algo borroso sobre ella, ¿verdad? Eso es el glicocáliz. Esos son los carbohidratos sobre cada uno de esos deditos en la membrana celular. En específico, eso es en ese caso, bueno, no todas las células son así. Esta célula, por ser del intestino, es así, es peculiar así, ¿ok? Ok. Así que ya tú sabes de qué es que yo te estoy tratando de explicar, esas proteínas integrales de la célula. Aquí está parece bueno que aquí, mira, aquí esta es la membrana celular, aquí está, en esta fotografía que yo te repartí de luz. Y mira, estos son los pequeños deditos que te acabo de explicar. ¿Ves? Y lo que está afuera pegadito aquí, yo te lo puse aquí, es el glicocáliz, ¿ok? Bien. Vamos a ver por dónde iba. Por aquí. Buen free structure training, ¿verdad? Estas proteínas que hay en la membrana celular, ¿verdad? Algunas de ellas son proteínas que van a dejar pasar cosas del exterior o del interior de la célula adentro o hacia afuera. Lo que se llama, van a ser algunas de esas proteínas, lo que se llama transport proteins, ¿ok? Transport protein. Porque fíjate, en la membrana celular, como es tan selectiva, vamos a ver que van a haber cosas que van a pasar solitas a través de la membrana sin que nadie las ayude. Que hay iones como el oxígeno, el dióxido de carbono, que pasa a través de esa membrana. Pero hay otros iones que no pasan tan fácilmente y van a necesitar ayuda de estas proteínas para poder pasar a través de esa membrana. Entonces, la mayor parte de las cosas que van a pasar a través de estas proteínas, ¿ok? Entonces, hay 2 clases, las clasifican en 2 categorías. Las que le llaman carrier proteins, o sea, quiere decir que van a coger algo de afuera y lo van a llevar hacia adentro, o los que le llaman channel proteins, que es que tienen un canal y a través de ese canal va a dejar pasar la sustancia adentro o hacia afuera en esa célula, ¿ok? Como te dije, el movimiento de las moléculas a través de la membrana puede ser por 2 mecanismos fisiológicos, o transporte pasivo o transporte activo. Transporte pasivo es que las cosas pasan solitas, de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Y transporte activo es donde se necesita energía, hay que agarrar la cosa y transportarla y empujarla hacia adentro, ¿ok? Ese es el transporte activo, ¿ok? Fíjate que en el transporte pasivo no se necesita energía, las moléculas pasan
de donde hay mayor concentración a menor concentración, ¿ok? Y ¿cómo pasan? Pues puede ser por difusión simple, o sea que pasan a través de los lípidos solitas las cosas de un lado a otro, ¿ok? Por ejemplo, como son el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono, que son las más que uno se acuerda, ¿verdad? Pero hay otras como el glicerol, el etanol, la urea, etcétera, que también así. Hay otras moléculas por transporte pasivo que utilizan los canales, se meten y pasan a través de un canal por difusión, ¿ok? Eso se llama Facilitated Diffusion porque utiliza otro mecanismo. El transporte activo pues se necesita energía y ahí va a haber carrier proteins que van a coger ese ion y lo van a transportar de un lado a otro de la membrana. Vamos a hablar un poquito más ahorita del transporte activo y vamos a mencionar la bomba de sodio y potasio que hay en los riñones. Ustedes saben de los riñones y ustedes saben que a la gente que padece de los riñones no lo dejan comer sal. ¿Por qué? Porque ¿qué es la sal? Cloruro de sodio, ¿verdad? El sodio. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que el riñón tiene un mecanismo para transportar el sodio y si las personas tienen los riñones malos, pues se le acumula mucho y a través del sodio viene el agua y acumulan agua y se inflan, se hinchan, ¿verdad? Así que hay unos mecanismos en las células que son esenciales para nuestro funcionamiento normal, ¿ok? Y esos mecanismos, como esta bomba de sodio y potasio que hay en los riñones, pues esa bomba de sodio y potasio, si se daña, se fastidia y tenemos problemas. Por lo tanto, necesitamos esa bomba correcta en nuestro riñón, ¿ok? Bueno, aquellas proteínas que tienen canales y que dejan pasar las sustancias a través de los canales, ¿ok? Estas proteínas, fíjate que no son proteínas que van a transportar cosas obligadas de un lado a otro, ¿ok? Entonces, de estos channel proteins, miren, hay un montón, hay como 100 tipos de iones, de canales dentro de la célula, de proteínas. Aquí vamos a hablar básicamente de estos dos tipos de canales. Unos que tienen un portón, gated channel. Para que tú puedas entrar a la célula hay que abrirte el portón. Y hay otros que son ungated, que no tienen portón. Tú entras facilito dentro de la célula. De los gated channels, hay unos gated channels que la puerta se abre si hay un cambio en voltaje en la membrana. ¿Ok? El potencial de acción en la membrana cambia. Ese es el caso de la transmisión de los impulsos nerviosos. Para que los impulsos nerviosos se propaguen a través de la membrana de un axón, pues necesitamos de estos gated channels. Esos son los que se abren para dejar pasar el sodio y que el impulso siga brincando a través de la membrana celular. Hay otros canales que necesitan que alguien venga y lo abra. Necesita un ligando, una señal, para que se le abra la puerta al canal y dejar pasar lo que tenga que dejar pasar. ¿Ok? Este es el caso, por ejemplo, de los neurotransmisores. ¿Ok? Para que un impulso nervioso brinque de una célula nerviosa a otra, en esa sinapsis, en ese brinco, la membrana postsináptica, la membrana que va a recibir el impulso, tiene de estos canales. Y cuando el neurotransmisor, la sustancia que se libera en la sinapsis, se pega a esos canales, entonces se abre la puerta para que el impulso pase a la próxima neurona. ¿Okay? Así que se necesitan este tipo, los canales que hay
para dejar pasar el impulso nervioso en los neurotransmisores es un ligando, ¿okay? Un ligand gated channel, ¿okay? También puede ser un nucleótido el que se pegue a la molécula para abrir el canal. Ese es el caso, por ejemplo, en las células olfactorias para tú poder oler, o en las células de la visión del cono, los conos y los bastones, se necesita, especialmente los conos, los bastones, se necesita ese mecanismo. Y hay otras células que necesitan que las jamaqueen, que les jamaqueen el portón para que abran la puerta. ¿Ok? Esos son mechanically gated channel. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un movimiento en la célula para dejar pasar los iones dentro de la célula. Y eso pasa en el oído interno, en la audición. Hay unas células de la audición que para poder recibir el impulso de la audición tienen que moverse para que el impulso pase a la célula y de ahí a los nervios, ¿ok? Así que son, fíjate, ¿de qué te estoy hablando? Estoy hablando de unos mecanismos que hay en las proteínas integrales de la célula, que son las que esas proteínas integrales van a dejar pasar iones para ejercer diferentes funciones en esa membrana celular, ¿Ven? Están también los G-protein gated channels y están los ungated channels, que son los menos, que son, por ejemplo, el que deja pasar, por ejemplo, el potasio. Hay otras proteínas integrales de la membrana que se llaman acuoporinas. ¿Okay? Que son proteínas que dejan pasar agua. También dejan pasar el agua. Aunque el agua puede pasar libremente, también tenemos proteínas que dejan pasar agua hacia dentro de la célula. ¿Okay? Fíjate que, por ejemplo, en el riñón, estas proteínas acuoporinas transportan agua a través de las membranas celulares. Y si estas células no llegan a transportar el agua, pues entonces el agua se va a escapar y tú vas a tener un tipo de diabetes, un tipo de orinar, de constante orinar, porque los riñones están dejando pasar demasiado agua, porque las acuoporinas no están dejando pasar el agua a la célula, ¿ok? También se cree que en la catarata congénita, tú sabes lo que es catarata, ¿verdad? Catarata es, los ojos tienen un lente, un cristalino, que en el caso de nosotros, el ojo de nosotros es de gelatina, con una gelatina. Pues ese lente de gelatina se pone oscuro, opaco y no deja pasar la luz. Cuando el lente está opaco se llama catarata. Tú sabes lo que hacen a la gente ahora, los viejos que nos hacen, ¿verdad? Nos operan, nos sacan el lente de nosotros y nos meten un lente plástico ahí, para que veamos bien, porque nos quitan el empañamiento que tenemos. Pero hay niños, bebés, que nacen con catarata congénita, desde que nacen. ¿Por qué? Porque el lente de sus ojitos nació defectuoso, empañado. ¿Por qué? Pues se cree que las acuoporinas de las células del lente no le funcionaron correctamente, ¿ok? En forma general, ¿ok? Bueno, vamos a coger un break de 5 minutos, porque se tomen algo por ahí, se estiren un poquito.